Aquellos de ustedes que acostumbran a venir a misa diaria, pues ya saben que en las últimas 2 semanas la primera lectura de la misa diaria ha sido tomada del primer libro de Samuel, que es el libro que hoy hemos escuchado como parte de la primera lectura. Son una serie de libros en el Antiguo Testamento que yo estoy muy consciente, pues que no estamos muy familiarizados con esos textos. Conocemos más los profetas, conocemos el Éxodo, los Salmos definitivamente, algo del Génesis, pero el libro de Reyes, primero y segundo de Samuel, pero el libro primero y segundo de Jueces no son libros muy familiares a nuestros oídos. Es una pena porque son libros que son muy ricos, contienen mucha historia y contienen unas grandes vivencias humanas. Yo los llamo, sobre todo el libro de Samuel, el telemundo de la Biblia, porque son novelas, novelas muy humanas, novelas de historias muy complicadas. Unas semanas al final del Adviento también nosotros estuvimos leyendo diariamente historias de matrimonios, mujeres que milagrosamente finalmente concebían una criatura, parejas mayores, que de pronto milagrosamente tienen el niño. Escuchábamos la historia de Sansón, escuchábamos la historia de Abraham y Sara con Jacob, escuchábamos con Isaac la historia de Zacarías con Isabel, y la historia de María, la Virgen, quien concibe ya hasta de Dios una criatura. Y escuchábamos la historia de Hannah, la mamá de Samuel, del libro de que escuchamos hoy, y Samuel creciendo en el templo. Y esa historia es muy curiosa porque Hannah no salía en estado, era la época en que los maridos podían tener varias mujeres. Ana era una de las mujeres y había una que siempre la estaba pinchando, que le decía: yo sí tengo hijos y tú no tienes hijos. Y la pobre Hannah se pasaba el día entero llorando y le decía al marido: esta se burla de mí. Y el marido le decía a Hannah: pero si tú eres mi favorita, tú eres la más bonita. Y Ana le decía: a mí qué me importa, yo lo que quiero es un hijo. Y Ana finalmente va al templo de Shiloh. Y la historia es que está allí en este templo. El templo de Shiloh era un templo muy básico, son unas construcciones extremadamente primitivas todavía. Esto estamos hablando de siglos y siglos y siglos antes de Jesús. El famoso templo de Jerusalén ni remotamente existía. Eran construcciones de piedras muy básicas, y va a este lugar Shiloh y allí empieza a llorar delante de Dios, pidiéndole a Dios que salga en estado. Elí, que es el sacerdote de Shiloh, la escucha. Dice el texto que pensaba que Hannah estaba borracha. La bota del templo y ella le dice: no, yo no estoy borracha, lo que estoy es desesperada porque necesito concebir una criatura para que la otra mala de la película me deje tranquila. Y Elí le dice: en 9 meses tendrás un hijo. Y Hannah sale en estado y concibe a Samuel. Son historias que usted dice que tienen que ver esto con Dios. Bueno, es siempre la imagen de Dios quien redime y eleva del polvo al roto. Mujeres rotas, se consideraba una desgracia, incluso en casos una maldición, no poder concebir. Y Dios le hace justicia a estas parejas. Dios hace justicia al burlado, Dios hace justicia siempre al que es despreciado, lo levanta y le hace justicia. Lo interesante en esta historia es que cuando Ana finalmente tiene a su hijo y lo cría, y está ya Samuel un muchachito, Ana se lo entrega de nuevo a Dios. Ana regresa a Shiloh y le dice a Elí: es tuyo. Edúcalo ahora en el templo, que crezca en el templo, que esté para el servicio del Señor. Y esas historias a mí siempre me fascinan porque son hombres y mujeres que le entregan a Dios su bendición, le entregan a Dios de vuelta lo que Dios les ha dado. Y me parece fascinante, ¿no? Que están dispuestos y dispuestas a entregar a Dios lo que Dios le ha dado, que es un hijo.
Y siempre me pongo a pensar, ¿por qué hacen esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Hay gratitud, hay confianza? ¿Qué hay? Pero por ahí no me voy en esta mañana. A mí me llamó mucho la atención que el texto que leímos en esta mañana del capítulo 3 comienza en el versículo 3 hasta el 10 y da un salto hasta el versículo 19. O sea que hay un vacío, hay un gap de 8 versículos que el leccionario no incluye en el texto de esta mañana. El versículo 10 termina diciendo, y el Señor Dios, y Samuel le dijo, habla Señor, que tu siervo escucha. Es el versículo 10. Y el 19 dice, y Samuel crecía y el Señor estaba con él. Y yo dije, bueno, pero ¿qué fue lo que le dijo Dios? Si Samuel le dijo, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Porque de buenas a primeras hay un silencio en el leccionario y Samuel ya creció. ¿Qué pasó en el medio? Pues yo, que soy muy chismoso, me fui a buscar en la Biblia y dije, déjame leer los versículos que no están incluidos. Y lo que encontré es fascinante. Lo que Dios le dijo a Samuel fue que Elí y los 2 hijos, que eran sacerdotes también del Shiloh, que se prepararan. Porque Dios les iba a caer encima a Elí y a los 2 hijos sacerdotes de Shiloh. Y que no iba a haber ninguna ofrenda ni ningún sacrificio que pudiera perdonar los pecados de Elí y de los 2 hijos. Y que todo el mundo iba a ver y que todo el mundo iba a escuchar lo que el Dios iba a hacer con Elí y con sus 2 hijos. Imagínense usted a Samuel. Samuel se crió con Elí. Elí lo recibió pequeño. Samuel creció bajo el cuidado y la dirección de Elí. Elí es el que le dijo a su madre Hannah que iba a concebirlo. Y de buenas a primera, Dios, en estos versículos, le dice a Elí que se prepare, que a Samuel, que le diga a Elí que se prepare él y sus hijos, que Dios le va a caer encima. El texto dice que a la mañana siguiente Samuel se levantó, hizo lo que hacía todos los días, que era abrir las puertas del templo como los sacristanes aquí de la Divina Providencia, y que Elí lo fue a buscar y le dijo, Samuel, ven para acá. Por eso le digo, esto es una novela, Samuel, ven para acá. ¿Qué fue lo que te dijo Dios? Y que no se te ocurra ocultarme una sola palabra, porque Dios te va a castigar si tú no me dices palabra por palabra lo que Dios te dijo. Y lo que Dios le dijo fue, dice que Samuel se puso a temblar, literalmente. Y que Samuel le dijo a Elí, Dios te va a caer encima a ti y a tus hijos. ¿Qué es lo que había hecho Elí? Y lo que habían hecho los hijos de Elí. Pues los hijos de Elí engañaban a la gente cuando llegaban al templo. Los hijos de Elí usaban el dinero de la gente cuando iban al templo, robaban la carne de los sacrificios a Dios, se comían la mitad de la carne, la manteca, que era la parte más cara, negociaban con la manteca de los animales sacrificados en el templo y para colmo abusaban sexualmente de las mujeres que llegaban al templo. ¿Y cuál fue el pecado de Elí? El pecado de Elí era que no hizo absolutamente por parar nada de lo que estaba ocurriendo en el templo. La respuesta de Elí es la que a mí me fascina. En inglés la traducción es mucho más suavecita. En español, la traducción de la respuesta de Elí es muy fuerte. Elí le respondió a Samuel, después que Samuel le dijo todo lo que estaba pasando y que Dios les iba a caer encima, Elí le respondió, pues que Dios haga lo que mejor le dé la gana. Es una novela, Y buena, y de las buenas. Yo dije, qué curioso. Elí no expresa, en inglés expresa arrepentimiento. La traducción en español expresa un tipo que no le importa. Un tipo arrogante, un tipo que desoye por completo
la tragedia que está ocurriendo en el templo, me imagino que protegiendo a sus 2 hijos. Eso es lo que le dijo Dios a Samuel cuando Samuel le dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Quizás pensábamos que lo que le iba a decir Dios a Samuel era: te voy a mandar de vacaciones, todo va a estar lo más rico. Y lo puso en una situación muy difícil. Lo puso en una situación muy dura. Decirle a Elí lo que Dios iba a hacer con él. Ya Samuel empieza a percibir que escuchar a Dios muchas veces requiere de nosotros decir cosas que nos cuesta trabajo decir y hacer cosas que nos cuesta trabajo hacer. Lo reta enormemente ya Dios a Samuel. ¿Cómo se resume lo que estaba ocurriendo en Shiloh con Elí y con sus 2 hijos, que eventualmente van a morir en un campo de batalla, ¿no? Esa lectura la leímos hace 3 días atrás en la misa diaria. Los 2 hijos de Elí mueren en la batalla contra los filisteos, incluso llevando el arca de la alianza. ¿Cómo se resume todo esto, gente? Lo que está ocurriendo en Shiloh es abuso de poder crudo, abuso del poder fuerte, en el nombre de Dios, abusando de la fe y de la buena voluntad de la gente que se acerca a ofrecerle sacrificios a Dios. Es tan fuerte esto que los textos dicen que no habrá ni ofrenda ni sacrificio que alcance el perdón de Dios por abusar del poder, utilizando a Dios para aprovecharse de la gente. Palabras mayores, Utilizar del poder de Dios para sacar provecho personal usando a la gente. Estamos al principio del 2024, todavía joven el año, todavía podemos decir Happy New Year, y después en febrero olvídense del Happy New Year. Ya febrero del año es viejo. Estamos solamente en 2 semanas, 14 días. Comenzó el tiempo ordinario la semana pasada y me pareció fascinante que al principio del año y al principio del tiempo ordinario, el texto de hoy, aunque no está incluido en el leccionario, pero está incluido en el texto bíblico, la llamada de Dios sea para ti y para mí. Jamás, jamás, nunca uses tu poder para abusar o explotar a nadie. Porque no habrá sacrificio ni habrá ofrenda que pueda alcanzarnos el perdón. Tú y yo, como siervos y siervas de Dios, estamos llamados a utilizar nuestros poderes como siervos y como ministros del Evangelio, no como amos ni señoras. Estamos llamados a ejercitar nuestra autoridad con humildad, con una gran pobreza de espíritu, como un medio de llevar a otros al amor y al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesús. Estamos llamados a jamás sacar ninguna ganancia, ningún provecho personal, ni beneficio ni privilegios personales, utilizando nuestra autoridad ni nuestro poder. Y ustedes dirán, ¿y qué poder tengo yo? Todos, absolutamente todo ser humano tiene alguna forma de autoridad y de poder. Todos lo tenemos. Tenemos poder y autoridad en las relaciones dentro de la familia. Tenemos poder y autoridad en nuestros grupos parroquiales. Tenemos poder y autoridad en el trabajo. Tenemos poder y autoridad entre los amigos. Tenemos poder y autoridad cuando vamos a un mercado. Podemos poder y autoridad cuando vamos a una tienda. Tenemos poder y autoridad cuando manejamos por Flagler. Todos tenemos algún tipo de poder y autoridad por una razón muy sencilla. Todos tenemos opciones. Todos podemos optar cómo respondemos a situaciones en nuestras vidas. Y en el momento en que tú y yo descubrimos que tenemos opciones, tenemos una forma de poder y autoridad. La autoridad y el poder tienen muchas formas y muchos colores. Todos, si tenemos algún tipo de opción en nuestras vidas, en ese momento tenemos poder y autoridad.
Siempre tú y yo estamos colocados en alguna posición donde tenemos la oportunidad de ejercer autoridad y poder sobre alguien. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Cómo tratamos a los demás seres humanos? No importa quién sea ni lo que sea. ¿Tratamos a los demás en un espíritu de humildad y de servicio, siendo rostro de Dios para los demás? ¿O somos gente arrogantes como Elí y ojalá que jamás como sus 2 hijos? Creo que es una buena reflexión para a mitad todavía del comienzo del año, fresquito el año, en esta semana de vez en cuando ponerle nombre a nuestra autoridad y a nuestro poder y hacernos la pregunta, ¿cómo lo ejercitamos? ¿Tenemos opciones? Por lo tanto, ¿cómo respondo y cómo trato a los demás? ¿En un espíritu de humildad y sencillez o en un espíritu de arrogancia? Al poder escoger es porque tengo poder y autoridad. Yo le pido al Señor en esta mañana que tú y yo recibamos siempre oportunidades de poder y autoridad como una invitación de Dios a amar y como una invitación de Dios a servir. Y que nunca jamás abusemos ni manipulemos a los demás ejercitando ese poder y esa autoridad. Que la transformemos en una oportunidad de amar y en una oportunidad de servir, a la manera de Jesús de Nazaret. Si alguien tuvo poder, fue Jesús. Y no hay un solo texto donde veamos a Jesús abusando de su poder y de su autoridad. Ojalá que tú y yo seamos cada día un reflejo un poquito más de la figura de Jesús y nunca jamás como Elí y como sus hijos.